Estamos conectados con el politólogo Eduardo Salmón para hablar de la salida de la canciller Ana María Gervasi. Buenas noches, Eduardo. Cuéntanos qué representa esta salida luego de la visita donde no hubo encuentro bilateral entre la presidenta Dina Boluarte y el presidente Joe Biden. Buenas noches, Paola y Nélida. Bueno, lo que significa primero es un intento de control de daños, ¿no? Es decir, es una situación que era insostenible. Como bien decía la nota y en tu introducción, creo que es el peor momento de Cancillería desde la recuperación de la democracia, ¿no? Es decir, la pregunta que muchos se hacen es cómo esta Cancillería pudo llevar con tanto brío y calidad, por ejemplo, un proceso como el Corte de la Haya, ¿no? O sea, digamos, ese brillo institucional que tuvo el país, el mayor apogeo de poder blando del Perú, pues está casi desaparecido, ¿no? Y como bien dices, está en su peor momento. Ahora, es un control de daños, creo, por dos razones, ¿no? Primero es por creo yo, la presión internacional, porque lo que dio lugar con el comunicado de Cancillería es casi como que si los Estados Unidos no quisieran haber atendido eh, a la presidenta, ¿no? Por eso que incluso tuvo que declarar el subsecretario de Estados Unidos el fin de semana, ¿no? Digamos, para evitar cualquier malentendido entre países también, ¿no? Y por otro lado es la presión del Congreso, ¿no? Digamos que en el sentido que como sabemos que hay una dependencia de la presidenta con el Congreso de la República, ella siempre está al servicio del Congreso, ¿no? Quien es el poder al mando, ¿no? En esta etapa autoritaria. Entonces, en ese sentido, si el Congreso pide algo, por más mínimo, ella va a tener que cumplirlo, ¿no? Y se había sumado la presión internacional y, bueno, la imagen de Cancillería que estaba por los suelos, y de claras luces, pues, las mentiras que había hecho, ¿no? Porque digamos que uno queda mal con el Congreso y el Congreso quedaba mal a sí mismo porque fue a quien le dio finalmente el voto y la autorización para poder viajar, ¿no? Una autorización que además es ilegítima, inconstitucional, pero finalmente se la dieron, ¿no? Entonces, bajo el pretexto de una reunión bilateral que, como bien decía el informe, no ocurrió, ¿no? Sí, Eduardo, buenas noches. Buenas Justamente noches, Nelly. este mecanismo y estas formas han traído consigo, porque, vamos, este error por parte de la ministra Gervasi ha motivado una serie de críticas por muchos especialistas. Ahora, políticamente hablando, hemos leído la carta de renuncia de la ministra Gervasi como que tampoco asume un mea culpa para decir, bueno, pues me equivoqué, o sea, tampoco se sincera con el tremendo error que cometió políticamente hablando. Muy por el contrario, echa muchas flores a una gestión que ha sido vista de mal en peor en todos estos últimos meses. Mira, la carta es muy interesante porque nota que, digamos, ella no renuncia, sino que la renunciaron, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y a eso va en el sentido con el tono. Y hay dos elementos interesantes en esa carta. El primer elemento es, digamos, como tú dices, la efusividad que tiene con este gobierno y con su propia gestión. De hecho, cómo hace énfasis desde el inicio, diciendo que básicamente todo ocurrió esto a raíz del golpe de Estado de Castillo y tuvimos que sostener, afrontar esta situación. Eh, y lo segundo que a mí me llama la atención es justamente que incluso hasta da logros como que logra encaminar o volver a encaminar el camino para que el Perú logre ingresar al OSD, ¿no? Lo cual es francamente un absurdo, ¿no? Entonces me da lugar a pensar no solo que la renunciaron, sino que también es una carta con ánimos de que la reubiquen, ¿no? O que ya en todo caso le darán alguna embajada o algún cargo secundario, ¿no? Como en compensación por sus servicios, creo yo. Por eso me queda claro que no hay malos ánimos de la finalización de la Cancillería de Gervasi, ¿no? Sino que está acordado, ¿no? Y una de las cosas es el balance a nivel internacional que ha tenido, digamos, los últimos viajes de la presidenta, ¿no? Porque, digamos, Gervasi ha sido la canciller que ha renunciado, pero tampoco podía hacer magia. O sea, ella no ha conseguido que se reúna con el canciller alemán, que se reúna con, digamos, la canciller italiana, que se reúna, que tenga una reunión con el Papa, con el mismo presidente Biden. Y lo que pasó también en Naciones Unidas, donde sus fotos eran al paso. O sea, hay concretamente una imagen de la presidenta Dina Boluarte que está allí puesta desde las protestas y las muertes de tantos peruanos de parte del Estado, que hace que su imagen esté realmente mellada.
¿Cómo, Es que son... cómo se puede Sí. hacer, digamos? Porque claro, tampoco, como vuelvo a repetir, que Gervasio no iba a hacer magia, pero hay una cosa concreta. ¿Qué se puede hacer, digamos, como país para mejorar esa imagen de este gobierno, ¿no? Bueno, es que nosotros ahorita estamos viendo responsabilidad política por, digamos, por haber chocado con Estados Unidos en buena medida, pero hasta ahora no vemos responsabilidad política por las 49 muertes que son responsables de este gobierno. Entonces tú me dices, ¿cómo mejorar la imagen a nivel internacional? Pues primero asumiendo los costos políticos por las decisiones que tomaron y por las violaciones de derechos humanos, algo que lamentablemente en el corto plazo parece que no va a ocurrir. Pero esa sería la única salida, porque la razón de que no la quieran ver a nivel internacional es que, y es paradójico, porque los objetivos de quien dirige la política exterior, que es la presidenta de la República, han sido pues fuera de foco, ¿no? En el sentido, como bien dices, querer utilizar políticamente al Papa, uno, ¿no? O sea, es una pésima lectura, totalmente errónea. Y segundo, querer utilizar políticamente a Biden, ¿no? A la primera potencia del mundo, aún todavía, aunque está en declive, es asombroso. O sea, es una lectura. Si somos los apestados de la región para varios países de América Latina y para buena parte de la región, menos pues nos van a dar bola a los países del primer mundo, ¿no? Quienes tienen un mayor compromiso, al menos de forma general, con los derechos humanos de alguna medida, ¿no? Y Estados Unidos tiene suficientes problemas con el conflicto Israel con Hamas, ¿no? Para haberse metido nuevamente también mellada su credibilidad sobre su línea con los derechos humanos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, es difícil. Ahora, me preocupa porque, como bien dices, ¿cómo hacemos? Me preocupa quién entre, ¿no? En el sentido de que, a ver, la presidencia depende 100% del Congreso. Y el Congreso tiene intentos y hay motivaciones para incluso salir de fueros internacionales, ¿no? Como la Corte Internacional de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, me preocupa quién llegue, ¿no? Porque, nuevamente, y además, siendo aún la Cancillería estando tan millada, ¿quién con un alto perfil y con una ética clara, con una vocación por derechos humanos, va a querer asumir esa papa caliente y este gobierno que estaba manchado con las manos de sangre, ¿no? Por eso me preocupa a mí quién entre, ¿no? Tengo serias dudas con quién esté dispuesto a asumir, ¿no? Tenemos un byte de la presidenta Dina Boluarte donde habla de la casa, las visitas al hermano, a Nicanor Boluarte, que podríamos escucharlo, por favor, Ricardo. La justificación de la presidenta hacia su hermano. Ok. Anoche, en un medio de televisión, tocaron el nombre de uno de mi familia, que dice, lo vienen siguiendo desde marzo hasta hace unos días. Yo supongo que lo siguen siguiendo. ¿Y qué han encontrado desde marzo hasta hace unos días? Que lo han visitado en el día de su cumpleaños. La persona, el familiar a quien mencionaron anoche, no trabaja para el Estado. Y él está en su total libertad de recibir, discúlpenme el término criollo, a quien se le pegue la gana. Es su cumpleaños. Lo raro sería que en ese cumpleaños se pactara cosas ilícitas, situación que no ha sucedido. Han querido deslizar que un alcalde y sus 20 millones, que se investigue. Para eso está el Ministerio Público. Seguramente ya habrá la disposición de que le abran la carpeta fiscal a mi familiar. Y seguramente lo van a hacer. Pero así como estoy aquí parada frente a ustedes, que son mujeres, y las mujeres tenemos palabra de honor y no somos mentirosas, mi hermano se sabrá defender ante el Ministerio Público sobre esa infamia que anoche le han querido inventar. Y además, ese medio de comunicación se atrevió a comparar este gobierno
de esta mujer honesta, transparente, que trabaja por el Perú con el gobierno anterior. Es demasiado atrevimiento desde mi punto de vista esa comparación. ¿Qué opinas de eso, Eduardo? Me parece que usa términos, palabras que son signos de un gobierno autoritario, ¿no? El denominar, por ejemplo, a la prensa que es un atrevimiento, ¿no? Ese es uno, ¿no? Y lo otro, pues, decir que él tiene derecho a reunirse con quien se dé su gana, ¿no? En lugar de dar explicaciones, simplemente ella se pone en una posición muy dura, ¿no? Lo otro es que esto además es por mucho menos hemos visto que se inician procedimientos contra Pedro Castillo, es decir, contra el expresidente Castillo, ¿no? Este es un Zarratea 2.0, claramente, ¿no? Fiscalía debería estar iniciando una investigación preliminar, por lo pronto, ¿no? Porque, digamos, ¿cómo explicas que visite un funcionario a un alcalde visite Claro. de una localidad menor y a los 9, 10 días, pues tenga destinada ya buena cantidad de millones para su localidad, ¿no? Sí, O claro. sea, Eduardo, en esa dinámica, bueno, lo dice la presidenta, mi hermano puede reunirse con quien guste, perfecto. Sin embargo, cuando funcionarios del Estado, es decir, alcaldes de Cajamarca a Apurímac, hay muchísima distancia. Alcaldes y funcionarios en la casa del hermano de la presidenta, también hay mucha diferencia. Entonces hay ciertos cabos que definitivamente los medios de comunicación empiezan a atar, y no es que le están inventando la situación, y sobre todo la forma, el estilo en el que se manifiesta la presidenta deja mucho que desear, como lo ha anunciado, ¿no? De que ella va a salir del gobierno en el 2026 por la puerta grande, con la frente en alta y las manos blancas. Entonces, ella ya con ese mensaje dice, hagan lo que hagan, yo me quedo hasta el 26, y es como que un pacto dado ya con el Congreso de la República. es descarado, ¿no? Por eso estaba muy bien cuando los artistas en Cusco le hicieron esta obra artística grande, que la llamaron La Descarada. Me parece que, digamos, a veces el sentir popular creo que muchas veces lee mejor las situaciones que muchos en Lima, ¿no? Además es un clima que se está normalizando estas respuestas autoritarias contra la prensa, ¿no? Pensemos, por ejemplo, también en López Aliaga, ¿no? ¿Cómo les ha respondido a ustedes, a Nativa, a Latina, ¿no? Hasta ahora lo he visto que se está enfrentando contra el comercio, ¿no? Contra la unidad de investigación del comercio, ¿no? Es preocupante que un clima autoritario y despótico pues se esté normalizando, ¿no? O sea, se sabía lamentablemente que el siguiente paso era contra la prensa, y el no haber reaccionado a tiempo creo que tiene estas consecuencias de escalada autoritaria, ¿no? Que estamos viendo, ¿no? Cuando lo que nos deberían dar es, en el caso de Boluarte, es explicaciones. Los políticos nos deberían rendir cuentas, ¿no? Tener más accountability y darnos explicaciones para que todo, no se tienen por qué molestar, porque la prensa simplemente está haciendo su trabajo, ¿no? Si ella cree que hay un malentendido, pues simplemente que lo aclare, ¿no? O que su hermano lo deje muy en claro también, y listo, pero no tiene por qué reaccionar de esa manera, ¿no? Como sintiéndose atacada o ofendida, ¿no? Y dejando más dudas que respuestas, además, ¿no? Lo propio con López Aliaga, que nos tiene que explicar muchísimo de su gestión, y creo que la prensa también debería hacer más preguntas, como bien ha hecho Nativa con el caso de las ollas comunes, cómo se les ha quitado raciones, evidentemente se ha disminuido con todo este cambio que Lima asumió en parte competencia del MIDIS, y cómo se les ha disminuido las raciones, ¿no? Nos tiene que dar muchas más explicaciones sobre su gestión, ¿no? Es decir, pongo un ejemplo, ¿no? Estoy pensando en López Aliaga, tanto que le interesa la inversión y el turismo, ¿no? La verdad no tiene ninguna idea de qué hacer en este ámbito. De hecho, desde que inició su gestión, y hay algunos datos interesantes, por ejemplo, había una linda sugerencia que funcionaba con un equipo muy sólido en la sugerencia de turismo, ¿no? Y por ejemplo, de haber 50 funcionarios, han pasado a solo haber 12 funcionarios. O sea, si tú quieres promover el turismo y en ese sentido atraer dinero del exterior, con solamente 12 funcionarios, y teniendo en cuenta que se hablaron, algunos de esos funcionarios son parte de un proceso que hubo de transferencia de Mincetur, de funcionarios de Mincetur, ¿no? Que se había destrabado después de como 14 años, y eso se lo ha tirado abajo. Había una plataforma, porque habían
recuerdo que habían políticas, habían hasta 10 políticas que se había trazado la Municipalidad de Lima, a pesar de tener pocos recursos y demás, y han desaparecido. Había una plataforma que se llamaba Visita Lima, que era hermosa, porque no solo era una web, era una plataforma y funcionaba como una base, por ejemplo, de los artesanos. Es decir, tú podías comprar a los artesanos ahí, podías ver cuáles eran las rutas turísticas, las guías gratuitas para cualquier ciudadano y anotarte. Y todo eso ha desaparecido, ¿no? Es más, el Facebook lo eliminó y habían más de 200.000 seguidores. Entonces yo creo que hay que a los funcionarios hay que exigirles más bien que nos rindan cuentas, ¿no? Que respondan. Una de las cosas que la presidenta Dina Boluarte, digamos, refleja también es que está, digamos, enojada por lo que está diciendo la prensa, pero ella no se siente en la necesidad de hacer el balance que se viene, porque estamos hablando que mañana se cumple 11 meses de haber llegado al poder. Y en esos 11 meses han pasado varias cosas, pero una de las cosas que han pasado es que han habido 49 muertos, ¿no?, asesinados por el Estado. Estamos hablando de seguridad ciudadana, que la gente no se siente segura al salir a la calle, y lo que viene es la seguridad alimentaria, y se viene un 2024 muy difícil, ¿no es cierto? Sí. Muy difícil. Entonces, ¿cómo ve Eduardo Salmón el 2024 para Dina Boluarte? Complicadísimo. Yo soy de los que he apostado que no va a llegar al 2026, ¿no? Hay otros que sí consideran que sí. Y yo soy el que creo, porque en el Perú o sea, de aquí a un año pueden pasar demasiadas cosas en este país, ¿no? Y están sucediendo varias variables que aquí ya les había comentado que yo creo que iban a aparecer, ¿no? Uno es la economía, la recesión, ¿no? Dos, vamos a ver el fenómeno del niño, ¿no? Que ojalá sea lo menos nocivo posible, pero mínimo, al parecer, parece seguro que por lo menos es moderado, ¿no? E incluso ha aumentado la probabilidad 49% de que sea grave, ¿no? Entonces, y esto está haciendo tensión internacional ahora, ¿no? Y yo creo que su tiempo de utilidad de la presidenta se va cortando, porque estamos viendo que ella misma se está poniendo en una situación cada vez más complicada. Por ejemplo, algo que hemos visto estos 2 últimos fines de semana es que al menos hay un giro con respecto a la prensa, ¿no? Prensa que antes, sectores que antes no lo tocaban, están empezando a chocar abiertamente con la presidencia, ¿no? Entonces yo creo que se le van a complicar muchísimo más las cosas y vamos a ver si va a seguir siendo útil al Congreso. Y una de las razones por las cuales se siente tan tranquila y puede hacer este tipo de declaraciones sin ningún costo es porque sabe el apoyo del Congreso. Pero una vez que, por ejemplo, el Congreso consiga lo que creo que parece inevitable, que es la toma de la Junta Nacional de la Justicia, vamos a ver si la presidenta va a seguir siendo útil o un costo que van a querer asumir, ¿no? Porque naturalmente ellos van a querer mantenerse el poder de alguna forma y estoy seguro competir de alguna manera en las próximas elecciones, y para ello es imprescindible que si quieren sobrevivir de alguna forma, que se distancien de la presidenta Boluarte, ¿no? Y creo que ahí es que su cargo va a estar en juego, ¿no? Por eso que dudo mucho que continúe hasta el 26, al menos esa es mi apuesta personal, ¿no? Y claro, lo otro es que no sabemos cómo la calle continúe, porque por ahora está aparentemente un poco retraída, sobre todo en Lima, pero no sabemos en qué momento va a estallar. Yo creo que, por ejemplo, algo que estamos viendo es que las personas están empezando a apostar por la autoseguridad, ¿no? Por la defensa propia, por tomar la justicia por sus manos. Creo que esa es una forma en la que está explotando, pero mañana puede ser otra. No sabemos esa olla de presión en qué momento y qué va a ser lo que finalmente haga que de alguna manera estalle la convulsión, ¿no? Que es una variable que está ahí flotando, ¿no? Sí, y eso es uno de los puntos que también es de preocupación, no solamente para el tema político, sino para la sociedad. La población a cada momento dice, estamos cada vez más inseguros, y lo dices bien porque ya algunos distritos están tomando el tema ya de manera propia, sin necesidad de contar con la policía, ya han salido, ya han puesto una pancarta señalando de que se tengan que retirar los ciudadanos extranjeros. No sabemos hasta qué situación va a llegar este tema, pero lo cierto es que hay una suerte para la presidenta dependiendo de cómo se vaya a mover el Congreso de la República. Eduardo, sí, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Yo creo que eso va a llegar a un límite. Lo de la seguridad es otro tema
bien importante, que hay que seguirlo y que está claro que no saben qué hacer, ¿no? Y hoy día hemos visto, por ejemplo, la población se siente desolada porque, por ejemplo, qué fácil sacan a la policía para gasear a enfermeras que están pidiendo, personal médico que está pidiendo por su derecho, pero sin embargo para la delincuencia les falta personal, ¿no? Les faltan policías, ¿no? Así que, bueno, se vienen tiempos complicados, pero yo creo que hay que apostar por seguir desde lo ciudadano, aunque sea con lo más mínimo. Hoy, por ejemplo, a las 8 tenemos simulacro, así que todos debemos participar. Sí, ahí Aunque sea estaremos. desde eso, empezar a construirnos, ¿no? Yo les agradezco mucho y Gracias. pequeño Cherry, los Sí. miércoles nos pueden seguir a mí y a Liana Carlín, mi colega. Tenemos un espacio que se llama No Compitas, Haz Compitas y nos pueden seguir como @NCHC Perú. ¿No por compitas qué? Twitter. No compitas, haz compitas. Justamente queremos mandar un mensaje es un juego de palabras que busca generar un mensaje más de compartir, de solidaridad, ¿no? En lugar del sálvese quien pueda, tenemos que entender que en lugar de competir debemos unirnos, ¿no? Y por eso yo y Eliana, que somos promociones diferentes de ciencia política, no siempre pensamos 100% igual, hay cosas en que no coincidimos, pero en lo que sí coincidimos es en la defensa de los derechos humanos y la democracia. Entonces, por Twitter nos pueden seguir, ahí está en el Linktree y ven todas las redes para que nos sigan, ¿no? Y por ahí siempre comunicamos en qué espacio salimos cada miércoles a las 10:30 de la noche, ¿no? @NCHC Perú, y por ahí nos pueden seguir. Gracias, Muchas gracias. Nelly y Paula. Gracias, Eduardo. Cuídense.